ustedes también. De hecho, sus clases para que ustedes puedan tomarlo como efectos de estudio. Bueno, el día de ayer nos quedamos en el concepto de que es una serie temporal. Vimos también que la serie temporal es una gráfica donde yo genero una respuesta en función de el tiempo. Siempre mi variable independiente va a ser el tiempo. Ese tiempo puede estar en horas, minutos, días, semanas, semestres, trimestres, cuatrimestres, en cualquier forma que ustedes lo quieran ver. ¿Estamos de acuerdo? Una respuesta en función del tiempo. Hablábamos de algunos ejemplos que decíamos que la población, la tecnología, un proceso de producción, serían clásicos ejemplos de series temporales. Y a su vez, comentábamos que una serie temporal tiene 4 tipos de componentes. Componente de tendencia secular, componente de variación estacional, componente de variación cíclica y variación irregular. ¿Estamos de acuerdo? El día de ayer hablábamos a qué se refería una tendencia secular, a qué se refería una variación estacional y cada una de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Y a ver si de veras tenemos el concepto fresco. Tienen la gráfica de serie temporal de la pandemia, muchachos. Ahí tienen con efecto de la pandemia. ¿Qué componentes de series temporales predominan? ¿Estacional? ¿Cuál? Porque el secular es irregular. ¿Por qué no puede ser estacional? No es sistemático, no vemos puntos máximos a ciertos periodos que sean constantes. ¿Sí me explico? Vea, si fuera una de estacional, quiere decir que en marzo, o sea, cada 2 meses, tuviera una intensidad mayor cada 2 meses, y no lo veo. Veo que hasta casi un año, ¿verdad? Hubo un primer pico. Entonces, esta de aquí no es una variación estacional. ¿Existe variación cíclica? ¿Por qué no? Hay crestas y valles, pero ¿por qué no lo puedo considerar cíclica? No es un periodo extenso. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? Un año nada más. ¿Sí no ven? Es muy complicado que exista variación cíclica. En algunos casos lo hay, pero para este en particular no tenemos variación cíclica. Está la componente de tendencia secular. ¿Qué pueden decir? Nos mostró no hay como tendencia lineal. Pero solamente existe un tipo de tendencia. ¿Tendrá un comportamiento cuadrático? ¿Sí? ¿No? ¿Se parece a una parábola? Claro. Puede tener tendencia de tipo cuadrático. Lineal no, pero cuadrático sí puede tener. Puede tener. Pero la componente que más predomina, ¿quién sería? ¿Por qué la irregular? Exacto, ¿verdad? Tiene razón. ¿Por qué esta gráfica de COVID es de componente irregular? Actualmente, ¿cómo están los casos COVID? ¿Más bajo? ¿Cómo lo sabe? Las cifras, pero necesitamos gráficas. En aquel tiempo, en marzo de 2020, ¿sí fue en el 2020? 2021, ¿verdad? Entonces, ¿quiere decir que fue en marzo de 2021? Ah, sí, es 2020, sí.
Por ejemplo, para marzo de 2021, jóvenes, vamos a, es donde, no, inició en marzo de 2020, todavía recuerdo. En marzo de 2020, ¿ustedes sabían cómo se iba a comportar en abril? Escuchábamos, ¿no? Que China tiene un virus ahí, y hasta yo me acuerdo que estaba en el laboratorio y me decía, no, nos va a llegar el COVID, y estaban bromeando, y nos llegó. En agosto empezaron a aumentar los casos, que supuestamente lo tenían controlado. Para septiembre comentaban, pues sí se va a controlar, pero quién sabía si realmente se iba a controlar o no. Estábamos de manera aleatoria, o sea, a probabilidad. ¿Habrá contagios, sí o no? A ver, como los mexicanos les dicen, no salgan de las casas, los mexicanos no salen de la casa. Y entonces toman instrucciones, por lo tanto no habrá casos COVID en México. ¿Eso es cierto? Nos entra por aquí y nos sale por acá. Y entonces eso ocasionó que para todo a nivel mundial aumentaran esos casos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no existían vacunas. Pero no podemos decir o no podemos argumentar que siempre va a haber un aumento de casos. ¿Por qué no hubo un aumento de casos? Porque no es de tipo exponencial. ¿A qué se debe? Después del 2021. No les pregunto nada de estadística, les pregunto el problema. ¿Por qué esa curva no se comporta? Bueno, sí, matemáticas, no estadística. ¿Por qué no se comporta como una exponencial? O sea, a medida de que avance el tiempo, nosotros tengamos casos, pero exponenciales de COVID. Exacto. La base. Exacto. Entonces, quiere decir que no vamos a tener un comportamiento lineal ideal. Quiere decir que vamos a tener bajas, altas y bajas. Con esta información que nosotros tenemos, no podemos argumentar que tenga más de 3 componentes temporales. Solamente tiene 2. Puede ser una de tendencia y la que predomina es la de tipo irregular. En el examen, si yo les pongo esta gráfica, cuidado con lo que les pregunto. Si yo les digo, identifique la componente temporal principal, ¿cuántas componentes me tienen que mencionar? Una, porque luego me ponen 2. Profe, es que está bien, sí, pero le dije principal. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, se las voy a marcar como mal. ¿Todo bien? Entonces, ahí está. Entonces, hablábamos de esto, de la serie estacional, vimos las características con respecto a la variación cíclica, la componente irregular y ejercicios. Puntos extras. ¿Alguien que desee participar? ¿Alguien que desee participar? Claro. Ser justos. No, no les quito los puntos. Adelante. Ok, me comentas que hay una componente irregular. Sí. Ok. ¿Dónde está la componente irregular? ¿En qué años? ¿Ah? Entre 1994 a los 2000. Pudiera ser. Específicamente hasta 1995, ¿no? ¿Qué observó? ¿Qué pasó antes del 90? Exacto, ¿verdad? Sí, tenía un comportamiento lineal, iban aumentos. ¿De qué trata el problema? O la gráfica. Nosotros no sabemos qué es lo que estamos analizando. Necesito analizar las variables. ¿Ingresos de quién? De Kodak. En función del tiempo, es decir, las ventas que tenía a lo largo del tiempo. ¿Alguien se acuerda de Kodak? ¿Sí? Del año del caldo, ¿no? Que si ustedes recuerdan, no sé si les tocó que existían las cámaras que tenían un rollito y que teníamos que ir a revelar. ¿Sí? Exacto, ¿verdad? O la otra, ¿verdad? Que después se actualizaron e introdujeron las memorias SD que iban a las farmacias y si querían imprimir sus fotos, ahí ponían la tarjetita.
Exacto, la maquinita. Hoy en día, ¿eso existe? Ya no están. Si acá, bueno, uno de sus compañeros el semestre pasado me dijo que todavía donde él vivía había una farmacia que tenía esa opción, donde pueden imprimir sus, en las Benavides sobre todo. ¿Ok? Entonces, muy bien, componente irregular. Retomo la pregunta. ¿Solamente identificas componente irregular? ¿Qué otra componente crees que exista? ¿La cual? ¿Por qué? ¿De qué años a qué años? Ujú. O sea, que aquí tienes una tendencia de tipo lineal. Eso es correcto, ¿verdad? Se observa que a medida de que aumentó el tiempo, las ventas de Kodak lógicamente ingresaron, ¿verdad? O sea, sí hay tendencia secular de tipo lineal. Además, hay otra componente que es la irregular, esta caída de por aquí, del 92 pudiera ser al 95, ¿no? Una caída abrupta, componente irregular. ¿Habrá la componente estacional? Pregunta general. ¿Por qué no? Porque no tenemos intensidades constantes y que sean periodos repetitivos. Entonces, no predomina la variación de tipo estacional. ¿Todo bien? ¿Habrá componente de variación cíclica? ¿Cómo? ¿Lo hay? Uno, ¿verdad? Tenemos pico y un valle, y luego un pico y pudiera ser un valle por aquí. ¿Y por qué puedo asegurar que hay una variación cíclica? El periodo de tiempo a largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta gráfica tenemos tres componentes de series de tiempo. Secular, variación irregular y variación de tipo cíclica. La única que no tenemos aquí es la variación de tipo estacional y eso tiene un porqué. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien que quiera participar? Siguiente ejercicio. Ah, sí, había levantado la mano. Adelante, compañera. Okay. Hace unos momentos los dos levantaron la mano y le di la palabra al compañero porque levantó primero la mano. Adelante. ¿Qué observa? Primero, ¿cuál es el problema? ¿Qué están graficando? Reclamaciones en atención al cliente en función del qué. El tiempo en que está. Días. Semanas. ¿Okay? O sea que tiene reclamaciones por semana. Entonces, considera que hay la... Ah, no, pues explícanos. Ok. Uh-huh. Todos de acuerdo que es irregular. Y lo ha discutido bien su compañero. Muy buena observación. Tendencia secular. ¿Vemos comportamiento lineal ascendente o descendente? No. ¿Vemos un comportamiento cuadrático? Un comportamiento exponencial? ¿Comportamiento de curva S? No. Por lo tanto, no hay tendencia secular. Variación estacional, tampoco. Pero lo podemos forzar. ¿Ok? Porque es aquí donde entra la cuestión. ¿Para qué me sirve a mí una serie temporal? La serie temporal tiene dos objetivos. Primer objetivo, generar pronósticos.
Y si yo genero pronósticos, me interesa el futuro, ¿no? O sea, quiero pronosticar el futuro. Las series temporales pueden pronosticar eventos futuros, pero también pueden, como segundo objetivo, saber el comportamiento de nuestra serie temporal. Es decir, qué es lo que está pasando. Y para eso lo que yo voy a realizar va a ser un suavizado. ¿Qué implica hacer un suavizado? Vean los picos cómo se encuentran. ¿Qué observan aquí? Rígidos, ¿verdad? O sea, no están suavizados como una curva normal. ¿Sí me trato de explicar? Si nosotros suavizamos esta curva, probablemente tengamos variación estacional. Probablemente. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esencia no existe variación estacional. Nuevamente, en el examen, si yo les pregunto, ¿cuál es la componente de serie temporal que predomina? Inmediatamente me van a responder irregular. Si les hago otra pregunta alternativa, ¿podrá realizarse, se podrá forzar a una serie estacional? Yo les pongo ahí respuestas, ¿no? Sí, porque podemos usar un método de suavizamiento. Y el tipo de método de suavizamiento podemos usar varios, A, B, C o D. ¿Me trato de explicar? En ese sentido. Yo lo digo al azar. Tendencia secular, ¿de qué tipo? Tenemos lineal, positiva. Muy bien. Identifica variación estacional. Correcto. Componente irregular. ¿Habrá componente irregular? No. No hay componente irregular. En primera, vean el porqué del análisis. La tendencia secular la vamos a tomar en cuenta cuando es a largo plazo. Vean el tiempo. ¿Cómo es? Cuatrimestres. Tenemos 30 cuatrimestres. ¿Cuántos años son? ¿Llegamos al año o no llegamos al año? ¿No? ¿O sí? ¿Cuántos años? Cuatrimestre, ¿cuántos meses tiene? 4. Y entonces, tengo 12 meses, tengo 4 cuatrimestres, ¿cuántos cuatrimestres tengo? 3. ¿Eh? 3. Entonces serían 10 años. ¿Cuántos serían? 10 años. 10 años. 10 años. Entonces quiere decir que es a largo plazo. Es lo primero que debo identificar. Largo plazo. Componente irregular. Componente irregular es cuando observo ruido total. En este caso yo no observo demasiado ruido. Veo que no está suavizada. Es muy diferente a que exista ruido. Ruido por lo general comienza en los primeros lapsos de tiempo. O por ejemplo, otra manera de decir de componente irregular, que observe datos atípicos. ¿Vemos datos atípicos? Para nada. Vemos discontinuidad en la curva. Vemos caídas abruptas dentro de la curva. No observamos que inicia desde 0 a 10, comienza a tener fluctuaciones, pero sigue en forma ascendente y es continuo. ¿Lo ven? O sea, la única que predomina es la componente de tipo secular línea. ¿Variación cíclica? No. No veo los ciclos. No veo los valles. ¿Me trato de explicar? Cuidado con eso. De aquí. Claro, este es componente de tipo irregular. ¿Habrá tendencia secular? Para nada. ¿Variación estacional? Menos. Entonces, este está sencillito. ¿Este qué tienen? Estacional. Secular. Sí, secular.
cíclica. Para empezar, si fuera pregunta de examen, ya estuvieran mal. Porque me dijeron estacional. ¿Dónde está la estacionalidad? Estacionalidad es que tengan la misma intensidad. ¿Qué pasa con la intensidad? Va aumentando, a lo mejor cumple con el periodo. ¿Sí lo ven? Pero con la intensidad no cumple. Entonces, ¿qué será? Secular de tipo lineal y además variación cíclica. ¿Estamos de acuerdo? Hay irregularidad para nada. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Precio de la acción en función del tiempo. Precio diario de una acción. Irregular, sin dudar. Tendencia secular. ¿No? ¿Han visto las noticias? ¿No ven noticias? ¿No ven la política? Chachos, y son el futuro de México. Venta de petróleo. Ven estas gráficas de aquí. Componente irregular. ¿Cómo se comporta el dólar? Componente irregular. Los que son fanáticos de las bitcoins, ¿verdad? Criptomonedas, componente irregular. Bolsa de valores, componente irregular. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a comportar. Hoy puede estar bien el dólar, el cambio de divisa peso a dólar, pero mañana eso puede cambiar. Por ejemplo, ¿por qué la gasolina actual de México no ha aumentado en relación a otros países de América Latina? Porque tienen subsidio. Eso quiere decir que todos los días, ¿verdad? Los economistas de México están visualizando cuántas son las ganancias de petróleo. Si sobrepasan los $60 por barril, la gasolina se puede subsidiar. Nuestras ventas por barril están en $80. Hace algunos meses estaban en $120. Por eso es que la gasolina no aumenta en México. Aquí en la frontera lo aumentaron. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos vieron que estaba barata y entonces quisieron comprarse toda la gasolina aquí. Entonces, para poder minimizar ese golpe, aumentaron la gasolina aquí en la frontera. Pero fue una vez. Pero eso, ¿cómo lo ven? Con series temporales, jóvenes. De tipo irregular, porque no saben cómo se va a comportar mañana. Y eso funciona en la parte económica. A lo mejor tengamos un proceso industrial y también podríamos observar este tipo de comportamiento. ¿Sí me trato de explicar? Sí se utilizan esas herramientas. Bueno, entonces en el examen van a tener algo parecido a esto. Yo les voy a poner ejercicios. Algunos son muy interesantes, donde los va a hacer dudar en las gráficas, para que seleccionen bien la respuesta, ¿okay? En ese sentido. Y bueno, esta tabla de aquí, muchachos, es la tabla de resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Vean, tenemos en la primera columna los tipos de componentes, tendencias, estacional, cíclico e irregular. Clasificación de cada componente. La tendencia es sistemática, la estacional sistemático, el cíclico es sistemático y la irregular es no sistemático. ¿Por qué es no sistemático la irregular? Porque puede variar. Esa se comporta como quiere. ¿Okay? Hoy dice algo y mañana dice otra cosa y pasado dice otra cosa, pero nunca es constante. Y entonces en una columna nos dice la definición. Estas láminas yo se las voy a pasar para que la tengan como objeto de estudio. No les voy a repetir la definición porque ya lo vimos. Ya sabemos a qué se refiere una tendencia estacional, una tendencia, una estacional, una cíclica y una irregular. Y nos dan un ejemplo y la duración en el periodo de tiempo correspondiente, que es todo lo que les platiqué el día de hoy y el día de ayer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más de teoría? Claro, estos tienen un comportamiento matemático que no vamos a analizar todos, pero sí las partes más principales. El modelo clásico de las series de tiempo. ¿Qué quiere decir? En términos muy simples nos dice que si yo quiero llevar a cabo un análisis de serie de tiempo, debo de identificar qué meta voy a seguir. Una, si mi objetivo es pronosticar o si mi objetivo es suavizar las curvas. En ese sentido, si suavizo las curvas, quiere decir que nosotros estamos haciendo un estudio para analizar qué es lo que está pasando dentro del problema. Por ejemplo,
El de pronosticar yo creo que se comprende con respecto a la unidad número 1 que nosotros pronosticábamos. A ver, ¿cuál es la estimación si tengo aumento el porcentaje de fibra, ¿no? ¿Cuál va a ser la resistencia? Eso es un pronóstico a futuro. Pero en el caso de que me refiero a suavizar la curva y comprender qué es lo que está pasando, es como en el gráfico de Kodak. ¿Ah? Vean, esa gráfica, si yo quiero suavizar, puedo suavizar esa curva. Y al suavizar, puedo sacar conclusiones. Por ejemplo, ¿a qué se deberá de que la empresa Kodak empezó el uso de la tecnología? Vean que yo les comentaba en el año 2005, también ya es considerado la era del calvo. Era cuando era el flujo de los celulares. Y si existían las camaritas para sacar con revelación, pues la gente dejó de usar esa tecnología para pasarse a la era digital. Hoy en día ustedes imprimen sus fotos. ¿A dónde lo guardan? La nube, ¿no? Redes sociales, ahí los guardan, ¿verdad? Y tienen tanto almacenamiento. Ya casi nadie imprime sus fotos, ¿no? Uno que otro, ¿verdad? Ahí que tiene su álbum. ¿Sí? Que sobre todo ahorita a lo mejor sus abuelitas o sus mamás o papás todavía tienen el álbum ahí, ¿no? Que lo imprimen y lo van guardando. En ese sentido. Pero eso va a desaparecer en dado momento. ¿Ok? Entonces, eso sería un ejemplo. Ahora, y aquí viene lo feo del asunto. Cuando nos metemos a las matemáticas. Primero, modelo multiplicativo para los datos anuales. Puedo tener un modelo multiplicativo, puedo obtener modelo aditivo. Cada una de ellas se resuelve de manera diferente. Vean el modelo multiplicativo de la serie de tiempo para datos anuales. ¿Okay? Tenemos a Y, o sea, una respuesta que yo quiera evaluar en función de T, C y L. Y me dice que es multiplicativo. Observen que todas están multiplicando. ¿Okay? ¿Qué representa cada variable? Y va a representar una respuesta que yo quiera conocer en función del tiempo, obviamente. Pero vean, quiere decir que esa respuesta para un dato anual puede existir las tres componentes de series de tiempo. Vean, T, ¿qué significará? Componente de tendencia. C, componente de variación cíclica. Y la I, componente irregular. ¿Se lo ven? ¿Se acuerdan el ejemplo de Kodak? Que ahí demostramos que tenían las tres componentes y que les decía, por algo no aparece la variación estacional. Nunca en una serie temporal vamos a encontrar la mezcla de variación estacional con respecto a la tendencia cíclica e irregular. Por lo general, tienen que estar separados. O si los considero, pero tendría que ser en datos de semanas, meses o trimestres en este sentido. Pero para datos anuales, la componente de variación estacional nunca la vamos a encontrar. ¿Me trato de explicar? Ven aquí, solamente tenemos tres componentes porque son datos anuales. ¿Qué pasa si quiero adicionar la componente estacional? Vean, ahí está, que es la única que se agrega. Ese es su índice I. Tenemos nuevamente el valor de la tendencia, el valor de la variación estacional, la componente de variación cíclica y la componente de variación irregular. Están todas las componentes en función de una respuesta, pero estos son para datos de qué tipo, mensuales o trimestres, que aquí sí puede ocurrir este tipo de evento. ¿Me explico hasta aquí, muchachos? Sin la S, en pocas palabras. ¿Okay? ¿Puedo continuar, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, y luego tenemos una clasificación de las series de tiempo. Las series de tiempo se pueden clasificar en determinista y estocástica. ¿A qué se refiere con determinista? El nombre lo dice, ¿no?
que puedo hacer predicciones de valores exactos. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque la predicción a futuro tiene que contener un margen de error. Y la estocástica es que la predicción es que no es muy exacta. ¿Okay? O sea, que no podemos predecir con cierto margen de error de que algo va a ocurrir. También tiene otra clasificación, que es estacionaria y no estacionaria. En el caso de una serie de tiempo estacionaria es que oscila alrededor de un valor constante. ¿Qué tipo de componente sería aquí? Si oscila alrededor de un valor constante. ¿Cómo? La estacionaria. Y en el caso de no estacionaria, no oscila alrededor de un valor constante. Que ahí entra la irregular, tendencia secular y la variación cíclica. ¿Ok? Y bueno, estos son objetivos. Esto se los voy me lo voy a pasar por ahorita y se los voy a explicar cuando entremos a las metodologías. Bueno, más bien lo vamos a platicar. Objetivos del análisis de la serie temporal. Número 1, descripción. Es decir, debo de saber, primero lo que debo de hacer ante un ejercicio es obtener la gráfica. Una vez que yo obtenga la gráfica, debo identificar qué componentes de series de tiempo son las que predominan en el problema. Una vez que yo identifique qué componente predomina, entonces uso metodologías para resolver lo que yo quiero saber. El punto número 2 sería la predicción. Pero para predecir, muchachos, yo necesito un método de pronóstico. ¿Okay? ¿Cuáles son esos métodos de pronósticos? Aquí están. Son esos 4 que ustedes observan ahí. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar. Si yo elijo mal la componente de serie temporal principal, ya tuve mal todo el ejercicio. ¿Me trato de explicar, muchachos? Si elijo mal, todo está mal. ¿Eh? Quiere decir que puedo hacer pronósticos para serie de tiempo usando promedio móvil, suavizamiento exponencial simple, suavizamiento exponencial doble, método de Winters y me falta uno, análisis de tendencia. 5 métodos. ¿Okay? Realmente ahí me faltó el análisis de tendencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo puedo usar el análisis de tendencia? ¿Cuándo puedo usar promedias móviles? ¿Cuándo puedo usar cada una de las metodologías? Eso se los voy a enseñar. Cada cuándo lo podemos utilizar. Y para eso, si ustedes buscan en libros de estadística inferencial, no lo van a encontrar. Desafortunadamente no lo encuentran. Y para eso nos vamos a ayudar en Minitab. Y Minitab lo que me gusta es que les pone las cosas centradas. Los libros son adecuados, no digo que no. Aprendemos mucho de las ecuaciones, aprendemos mucho de la parte teórica, pero Minitab está más enfocado a la parte práctica. A ver, ¿qué tienes que hacer si se te presenta este problema? ¿Okay? Para eso tú ya analizaste la parte teórica. Entonces te voy a ayudar a cómo interpretar. Entonces aquí tienen una de las primeras preguntas. ¿Cuál análisis de serie de tiempo debería utilizar? Y entonces Minitab nos da algunas recomendaciones. Si sus datos tienen una tendencia, pero no una componente estacional, ¿sí lo alcanzan a leer por ahí, muchachos? Puedes utilizar cualquiera de estos dos métodos, análisis de tendencia o suavizamiento exponencial doble. ¿Sí lo ven? Eso quiere decir, si yo grafico una serie de tiempo y demuestro que hay una tendencia, los métodos que voy a usar van a ser estos dos. La pregunta es, ¿cuándo uso análisis de tendencia? ¿Cuándo uso suavizamiento exponencial doble? ¿Se comprende? Para eso Minitab nos da unos tips. Análisis de tendencia ajusta una ecuación simple a los datos. Es decir, una ecuación de regresión lineal simple, la cual funciona adecuadamente cuando la tendencia sigue una forma constante, sin desvíos ni reveses. ¿Qué les quiere decir eso? ¿Cómo tiene que ser la tendencia de la serie temporal? Constante. O sea, que siga una curva ascendente o descendente, donde no tenga una componente irregular, donde no tenga una discontinuidad,
donde no tenga demasiado ruido. Es cuando puedo usar el análisis de tendencia o variación cíclica. ¿Okay? En cambio, puedo usar suavizado exponencial doble. Nos dice aquí, suavización exponencial doble utiliza un componente de tendencia dinámico que funciona adecuadamente cuando los datos tienen movimientos cíclicos. O sea, si en la tendencia que yo esté analizando tiene componente cíclica o tiene componente irregular. ¿Me trato de explicar? Es ahí cuando voy a usar suavizado exponencial doble. ¿Se comprende? Esa es una de las metodologías que vamos a ver. Y luego viene por acá otro. Si sus datos no tienen una componente de tendencia ni estacional, puedes usar promedia móvil o suavizado exponencial simple. ¿Para qué componentes funcionarían? ¿Funciona para tendencia? ¿Sí o no? Para tendencia. ¿Por qué no? No lo tiene que tener. ¿Funciona para una estacional? ¿Para quiénes funcionan? ¿Variación cíclica? Sí. ¿Para componente irregular? Sí. ¿Se lo ven? Eso es lo que nosotros podemos usar. Promedia móvil o suavizado exponencial. Que lo vamos a estar trabajando dentro de la clase. Y así podemos seguir por acá. La otra. Cuando sus datos tengan una componente estacional con o sin tendencia, ustedes me dirán, pero no digo que no debe tener tendencia. Tiene una tendencia paralela al eje X. ¿Me trato de explicar? Usted podría utilizar uno de los siguientes análisis. Descomposición o método de Winters. ¿Cuándo uso descomposición? Descomposición lo usamos para generar pronósticos. Esto me sirve para pronosticar y este de aquí me sirve para... ¿Dónde está? Ah, no, perdón. El método de Winters, jóvenes, me sirve para generar pronósticos, este de aquí. Y el otro, la descomposición, para generar pronósticos, pero puede ser útil para examinar componentes de la serie. Tiempo, es decir, si yo tengo demasiado ruido y tiene una componente estacional, puedo descomponerlas, puedo suavizar la curva y puedo saber si tiene tendencia lineal, puedo saber si tiene variación cíclica, puedo saber si tiene variación de tipo irregular. Pero eso es tratamiento de los datos. ¿Sí me explico? O sea, tenemos, ¿cuántos métodos? 2, 4, 6. 6 métodos que nosotros vamos a utilizar. Bueno, de hecho, estos últimos 2 no los llevo a utilizar por el tiempo que tenemos. ¿Okay? Pero sí les trato de que yo considero las más importantes: análisis de tendencia, suavizamiento exponencial doble, promedia móvil y suavizado exponencial simple, que lo van a usar más dentro de su carrera. Este de por acá funciona más para las cuestiones administrativas. ¿Sí me explico? ¿Okay? Me faltan 10 minutos. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? ¿Recuerdan lo de la regresión lineal simple múltiple que vimos en la unidad número 1? Si yo quería comparar ambos modelos, yo tengo modelo A y modelo B, ¿qué es lo que usaba para poder saber qué modelo era mejor? El R cuadrado ajustado. Y nos basábamos con el porcentaje, ¿verdad? Si tenía mayor a 70%, decíamos, este es el bueno, ¿verdad? Bueno, si no cumplían con el valor del 70%, tendríamos que saber cuál de ellos tenía el máximo valor. Y ahí pues, tomábamos una decisión. Con respecto a las medidas con respecto a las series temporales, no vamos a usar los coeficientes de determinación. Lo que vamos a usar es algo que se llama medidas de exactitud. ¿Cuántas medidas de exactitud? Van a haber 3. Que es el MAPE, el MAP y el MSD. ¿Quién es el MSD? Aquí está. Es MAPE, MAP y MSD. ¿Qué significa el MAPE? Ahí lo tenemos. Es el error porcentual absoluto medio. Expresa la exactitud como un porcentaje del error. Debido a que el MAPE es un porcentaje,
puede ser más fácil entender que otros estadísticos de medición de exactitud. Por ejemplo, si el MAPE es 5, en promedio el pronóstico está errado en un 5%. O sea, quiere decir que si el MAPE es valor de 10%, quiere decir que en el pronóstico que yo estoy haciendo tengo un margen de error del 10%. Eso es lo único que me quiere decir, pero es expresado en porcentaje. Pero no basta solamente reportar el MAPE, porque solamente engloba a todo el error que yo estoy cometiendo. ¿Cuál es la definición del MAP? Es la desviación absoluta de la media expresada, perdón, que expresa exactitud en las mismas unidades que los datos, lo que ayuda a conceptualizar la cantidad del error. Los valores atípicos tienen menos efecto en MAP que en MSD. ¿Okay? Veamos el MSD. Es la desviación cuadrática media, mide la exactitud de los valores ajustados de las series de tiempo y los valores atípicos tienen mayor efecto en MSD que en MAP. ¿Por qué se los puse al mismo tiempo? Sencillo. El valor del MAP, jóvenes, no considera valores atípicos. O sea, ¿qué pasa a esta hora? Vean esa curva, ¿ok? Esa curva, una vez que yo trate los datos, me van a dar el valor del MAP, me van a dar el valor del... al revés. Primero el MAPE, después el MAP, finalmente el MSD. ¿Qué dice el MAP? Que el MAP me va a representar el error en porcentaje. Y me está diciendo, tienes 10% de error cada vez que tú generes un pronóstico. Pero es un error global. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me va a decir el MAP? Me muestra el error también, pero el error en cuanto a qué. Un error que considera, que no considera valores atípicos. Es decir, este de aquí y este de aquí no los va a considerar. ¿Por qué? ¿Por qué no los considera? Porque están fuera del objeto de estudio principal. ¿Quién es mi objeto de estudio principal? Es esto. Y el MAP solamente considera lo de color verde. ¿Okay? Y se pone una estampa en los ojos y hace que no están estos. ¿Me trato de explicar? Y nos genera un error. Vamos a poner que 2945. Y por lo general decimos, es que está muy bueno nuestra estimación. No, porque no está considerando esto de aquí. Sin embargo, el MSD sí lo toma en cuenta. El MSD va a considerar a los datos atípicos más nuestra referencia. ¿El MAPE solo toma la recta o toma todo completo? Toma todo completo, pero en valores porcentuales, porcentaje. Estos dos de aquí no son en porcentaje, son valores numéricos. ¿Okay? Pero el MAP no considera los datos atípicos. El MSD sí considera los datos atípicos. ¿Y me trato de explicar? Ahora, ¿cómo voy a interpretar estas medidas de exactitud? Lo que yo voy a buscar es que esas medidas de exactitud sean lo menor posible. Entre menos sea, es mucho mejor el modelo. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, supongamos que yo tengo estas medidas de exactitud. Ya generé mi serie temporal y ya generé mis medidas de exactitud. Si solamente tengo un modelo, jóvenes, solamente uno, quiere decir que solamente voy a hacerle caso al MAP. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos no me sirven. Y no es que no me sirvan, sino que no lo puedo comparar. Lo único que puedo decir es que los pronósticos están errados en 10%. Nada más. ¿Cuándo toman importancia? Cuando lo comparo con otro modelo. Yo lo comparo con otro modelo, entonces sí entran en juego los tres. Y tengo que verificar a qué modelo
donde el MAPE, MAD y MSD tengan los valores mínimos. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Dudas? Si comparas modelos, sí. El que tú veas que tenga el MSD, el MAPE o el MAD en valores mínimos, ese es el que vas a decir que es el mejor modelo. A eso nos vamos a enfrentar en los ejercicios. Y es donde les voy a decir. ¿Okay? En este caso tendríamos que tomar el valor. ¿A qué me conviene tomar? ¿MAD o MSD? ¿Por qué MSD? Porque engloba todo. Como prioridad tendrías a MSD. Después tendrías el MAD. ¿Verdad? No, 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 no. El porcentaje es para un solo modelo. Si tú lo quieres comparar con otro modelo, sí te puede elucidar de que puedes tomar el MAP. Pero si comparas entre modelos, vas a usar el MSD. Ese es el que te va a decir qué modelo es mejor, porque está englobando los datos atípicos. ¿Se comprende, muchachos? Todavía me faltan 3 minutos, no guarde nada. Te veo que ya están apurados. Ahora, muchachos, Minitab. O sea que para mañana no les doy clase. Para el día, no, hoy, acabo de decir. Minitab, muchachos, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Barra de menús, estadísticas, y por ahí nosotros trabajamos la opción de regresión. Ya no vamos a usar esa opción. Vamos a usar series de tiempo. Y en series de tiempo tenemos todas las opciones. Gráfica de serie de tiempo, análisis de tendencia, descomposición, promedia móvil, suavizamiento exponencial simple, suavizamiento exponencial doble, método de Winters y otras funciones. ¿Sí lo ven? Vamos a trabajar en la unidad 2 con todas estas opciones. Nos vamos a olvidar por el análisis de regresión. En la unidad número 3 no vamos a trabajar ni con series de tiempos ni con regresión. Vamos a trabajar con la pestaña de ANOVA, que son otras herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Lo dejamos hasta aquí, muchachos, y nos vemos el día jueves. ¿Okay? Jueves. Jueves, ¿verdad? Hoy es martes, ¿no? No sé. Sí, hoy es martes. Con cuidado. Hasta luego.